Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos sean todos. Quisiera pedirle por ahí a Eunice que nos ayudara con la lámina número 2. Y vamos a leer, los invito a que vayamos al Evangelio de Juan en el capítulo 1, del versículo 6 al 8. Tenemos ahí en pantalla por si alguien no trae su Biblia. ¿Lo tenemos? Evangelio de Juan, capítulo 1, del 6 al 8. ¿Tenemos la cita? Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. En el año 15 del imperio de Tiberio César, un emperador romano, allá más o menos en el año 29 o 30 de nuestra era, eso significa más o menos hace 1987 años. Es un contexto histórico real en donde apareció este hombre Juan en la vida pública. Hizo su aparición pública. Estando él en el desierto, le vino palabra de Dios y lo puso en marcha para llevar a cabo la misión que daba sentido a su vida. Esta es dar testimonio del Hijo de Dios, señalarlo con absoluta claridad para que otros pudieran verlo, conocerlo, creer en él y seguirlo por siempre. Esa era la misión de vida de Juan, de este hombre que se nos menciona en este pasaje. Vamos a hablar un poquito de Juan con el interés de escuchar lo que él dio de testimonio acerca de Jesús. Porque al que queremos conocer es a Jesús. En donde queremos enfocarnos es en Jesús, la persona de la cual dio testimonio Juan. Y también queremos ver cómo lo hizo Juan. Cómo fue la forma en que él dio testimonio. Porque esa forma, lo que él hizo, está muy relacionado con nosotros el día de hoy. Y podemos aprender mucho de él aprovechando lo que sabemos de su ministerio. Les invito a que oremos. Padre Celestial, te damos muchas gracias porque tú permites que estemos aquí reunidos en tu nombre, con libertad, para poder estudiar tu palabra, para poder conocerte más, para poder contemplar la maravilla de tu Hijo Jesucristo, su obra, lo que Él hizo, hace y hará por nosotros y por todo aquel que quiera creer en el Señor. Bendecimos su nombre. Él es el Rey de la Gloria. Estamos completos en Él y nos gozamos en Él. Señor, concédenos que al leer tu palabra sea tu Espíritu Santo el que nos vaya abriendo el entendimiento, que abra nuestro corazón para que pongamos nuestra fe en el Hijo de Dios, para que nuestra vida alcance a ser plena en Él, que podamos llegar a la vida eterna. En Cristo Jesús te damos las gracias y te pedimos eso. Amén. Vamos a leer ahí en el Evangelio de Juan dos secciones, en el capítulo 1, del versículo 1 al 4, y luego del versículo 9 al 15. Lo tenemos ahí en la lámina 3, por favor. Dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Nos pasamos al versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo.
En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y lo interesante aquí, versículo 15, Juan dio testimonio de él, dio testimonio de ese Verbo hecho carne, ese Verbo en quien está la vida, quien es la luz verdadera, quien creó todo lo que vemos y aún lo que no vemos, de ese Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros, y lo vimos con la gloria del Hijo de Dios. Ese Verbo hecho carne que vino lleno de gracia y de verdad, de ese Verbo, de esa persona es que Juan dio testimonio. Versículo 15, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Vamos a regresar al versículo 6, mientras tenemos en nuestra mente toda esta descripción, esta narrativa que acabamos de leer. Estamos hablando del Verbo, que es Dios que se hizo carne. De él dio testimonio Juan. En el pasaje, vamos a Juan capítulo 1, otra vez del 6, en el versículo 6, por favor, lámina 4. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Esta es una oración que me parece, por ambos lados, muy sencilla, pero a la vez muy hermosa, y que guarda en sí misma, encierra en sí misma un milagro muy grande de Dios. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. ¿Y saben por qué digo esto? Porque era imposible, humanamente hablando, era imposible que Juan hubiera nacido. Y díganme, si no, los papás de Juan, Zacarías y Elizabeth, eran unos ancianos, eran gente de edad avanzada, dice la Escritura. Y por si fuera poco, Elizabeth, su mamá, era estéril. Entonces, cuando leemos hubo un hombre enviado de Dios que se llamaba Juan, no podemos más que reconocer la grandeza de Dios. Porque contra todo pronóstico humano, médico, científico, aún en nuestros días, una pareja de ancianos en donde la mujer es estéril, incluso ella en su pueblo le decían la estéril. Era una manera muy triste, muy peyorativa de referirse a ella, pero el ángel Gabriel así lo dice en una porción de la Escritura, a la que llamaban estéril, y la dejaron de llamar estéril por el poder de Dios. Hubo un hombre enviado de Dios, es milagrosa su aparición en el mundo, pero para Dios no hay nada imposible. Podríamos seguir hablando mucho de Juan, de cómo aprendió de la palabra de Dios. Su padre era un sacerdote. Podríamos hablar de aquellos lugares desiertos en donde estuvo, cómo Dios lo sustentó, pero no es el punto de concentrarnos en Juan, sino que vamos a ver lo que hizo Juan, porque la misión de su vida era dar testimonio de la luz para que todos creyeran en él. Y acabamos de leer ahorita que la luz verdadera, ¿quién es? Es el Verbo que se hizo carne. Y vimos su gloria y habitó entre nosotros como el Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. De él dio testimonio Juan. Y así como de Juan era su misión de la vida, de nosotros los que creemos también es nuestra misión. Hablar de él a otros. Cantábamos hace unos ratos, la mies está lista, hay que ir a proclamar el nombre del Señor. Y cuando hablamos de proclamar, no nada más nos referimos a salir del país, ahí en tu colonia,
ahí en tu trabajo, ahí con tus amigos, ahí podemos proclamar. Vamos a ver cuál fue parte del testimonio entonces de Juan. Lámina 5 ahí, por favor. Vamos a Juan 1:29. ¿Lo tenemos todos? Dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Una de las primeras expresiones que usó Juan el Bautista para identificar al Verbo hecho carne. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan fue un gran hombre, cumplió su ministerio a cabalidad, pero de quien él estaba hablando es el hombre, el mayor hombre que ha pisado y que pisará la tierra. Él dio testimonio de Jesucristo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y sabes una cosa, Jesús efectivamente quiere quitar tu pecado. A eso vino Él. Él quiere quitar tu pecado porque ese pecado impide una relación con Dios Padre. Y a eso vino Él. Pero vino de una manera absoluta a quitarlo, de una manera completa, de una manera perfecta, presentándose a sí mismo como el Cordero de Dios para ser sacrificado en una cruz, para derramar su sangre, que significa el precio que había que pagar por tu pecado y por mi pecado. Por eso Juan lo identifica. Y seguramente en aquel tiempo que pasó, dice la Escritura que él estuvo en lugares desiertos, Juan el Bautista, hasta el día de su manifestación a Israel. Y ya les dije en qué época histórica fue esa manifestación. Y seguramente en todo ese tiempo Dios le decía a Juan: tu ministerio es especial. Vas a dar testimonio de mi Hijo. Y mi Hijo va a ser el Cordero de Dios, que sí puede quitar el pecado del mundo. Y cuando llegó el momento, Juan fue y cumplió su ministerio, y cuando vio a Jesús, me imagino que todo su ser se cimbró al reconocerlo. Porque vamos a otra parte de su testimonio, ahí en mismo Juan 1, del 32 al 34. Lo tenemos ahí en pantalla. Juan 1, 32 al 34. Dice así: también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y Juan dice: y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Dos veces en esta porción Juan asegura haber visto la señal. En el versículo 32, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y en el último, otra vez, y yo le vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Amigos, estamos ante el testimonio de un hombre que nació de una manera milagrosa para cumplir un ministerio específico. Un hombre preparado por Dios de una manera milagrosa, enviado de Dios como un embajador. Por cierto, lo cual también tú y yo, que hemos creído en Cristo Jesús, somos embajadores. Y entonces nuestra representación es dar testimonio del mismo Señor Jesús. Pero Juan tiene un testimonio que quedó escrito y que quedó validado por Dios. Él vio la señal que Dios le había dado. Imagínense, cuando Juan arranca su ministerio, él tenía alrededor de 30 años y medio, y durante todo ese tiempo hacia atrás, él había permanecido, sí, con su papá, con su mamá, siendo cuidado, enseñado por sus padres, pero pasó una gran cantidad de años en lugares desiertos,
lo que nos dice la Escritura. En todo ese tiempo Dios lo sustentó, Dios lo enseñó. Y cuando hace su aparición, entonces él puede identificar a Jesucristo. Y aquí el relato bíblico, si pasamos a la siguiente lámina, por favor, tenemos nosotros en los otros 3 evangelios un complemento sumamente interesante al testimonio que tenemos en el Evangelio de Juan. Dice ahí Lucas 3:22: y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y además, ¿qué pasó? Vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Dios se aseguró de que la señal visible que le había dado a Juan fuera clara, pero para que no hubiera ninguna duda, habló directamente desde el cielo y dijo: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Los otros 3 evangelistas lo registran ahí. El Evangelio de Juan, que es donde estamos estudiando, no lo tiene registrado, pero tiene registrada la misma señal visible. Sobre quien veas que desciende el Espíritu y permanece sobre él, ese es mi Hijo. Juan le creyó a Dios. Esto es algo interesante para nosotros, es algo vital para nosotros. Dios le pudo haber dicho: mira, va a bajar el Espíritu en forma corporal y va a quedarse sobre él. E incluso le pudo haber dicho: y yo voy a dar un aviso desde el cielo. Y Juan pudo haber dicho: bueno, pues sí, será. Pudo haber dudado, pudo haber no creído, pero Juan creyó. Juan tuvo fe en que la palabra de Dios se cumple. Se requiere fe, hermanos. Requerimos de la fe. Es lo que Dios pide de nosotros. Fe en Él, fe en su palabra. Y la pregunta para ti y para mí hoy es: ¿tienes tú fe en Dios? ¿Crees lo que Dios dice? A veces dudamos, ¿no? A veces, hoy en la mañana durante la escuela dominical veíamos que a veces nuestro intelecto, nuestra capacidad de razonar las cosas es una barrera, porque queremos llegar al principio de todas las cosas de manera intelectual. Y hasta que no satisfacemos eso, entonces damos paso a creer lo que Dios dice. Y hay gente que se queda ahí, atorada, perdida en eso, y nunca llega a creer. Lo que tenemos que tener es el espíritu y la actitud de Juan. El que me envió a bautizarme dijo esto, que el Espíritu iba a descender sobre él y que iba a permanecer sobre él. Y yo le vi, y entonces este que yo vi es el Hijo de Dios. Le creo a Dios y les presento al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La pregunta vuelve: ¿crees tú lo que Dios dice? ¿Creemos lo que Dios dice? Por ejemplo, dentro de las muchas cosas que dice, vamos ahí a Juan 3, 35 y 36. Aquí hay algo para creer y para compartir con otros. Lo tenemos ahí en pantalla, lámina 8, por favor. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Creemos en lo que Dios dice? Aquí hay algo para creer. Por un lado nos dice que Dios Padre le ha dado a su Hijo Jesucristo todas las cosas. Ha entregado en su mano todas las cosas. Por otro lado dice: si alguien cree en el Hijo, tiene vida eterna. Pero si alguno rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida. Y algo más, algo terrible, sino que la ira de Dios está sobre él. Esto es lo que hay que creer, porque Cristo tiene poder para darte vida. Lo leíamos ahorita. Aquel verbo, dice, vino a lo suyo
Los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué? Ese verbo les da el poder de ser hechos hijos de Dios. Y de él está dando testimonio Juan. De esta manera, Juan hablaba, clamaba a gran voz a todos los que se acercaban ahí con él. Ahora vamos a ver de una manera puntual cuáles son los puntos del testimonio de Juan sobre Jesús, porque queremos ver quién es Jesús. Vamos por favor ahí, ¿tienes ahí la lámina 9 por favor? Eunice, ¿lo tenemos ahí en pantalla? Dice: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Luego en Juan 1:27 dice: este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Y la última cita que tenemos en esta lámina, Juan 1:29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿quién es Jesús? ¿De quién dio testimonio Juan? Es uno que tenía o que tiene la preeminencia sobre todo, que es sobre todos, que es antes de todos, lo que nos dice ahí 1:15. Uno cuya dignidad es tan alta que Juan mismo y cualquier otro hombre que tenga inteligencia puede declarar: no soy digno de desatar la correa de su calzado. Una altísima dignidad. ¿Quién es Jesús? Uno cuya sangre derramada en la cruz es el pago perfecto aprobado por Dios para perdón de pecados, para quitar el pecado que impide al hombre acercarse a Dios. Por eso Juan usó esa expresión: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque el pueblo de Israel sabía, año tras año tenían que hacer ese sacrificio para cubrir sus pecados. Pero lo tenían que hacer anualmente, porque aquellos sacrificios, aquellos animales, por más perfectos físicamente que fueran, no podían quitar el pecado. Había que repetir la operación año con año. Pero Jesucristo se presenta como el sacrificio perfecto, aprobado por Dios, sin pecado, sin mancha, sin defecto, con una sangre tan valiosa que alcanza a perdonar al pecador más empedernido y alcanza a salvar a aquel que tampoco se siente pecador. La condición es creer que Dios es veraz cuando nos está ofreciendo esta solución a nuestro problema. El problema es real, el pecado te impide una relación con Dios, una relación directa. Cristo vino a quitar ese pecado. Vamos a la siguiente lámina. ¿Qué más podemos decir de lo que Juan habló sobre Jesús? Juan 1:33: y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Quién es Jesús entonces? Es el canal a través del cual podemos recibir el Espíritu de Dios. No existe otra forma. Juan 1:34: y yo le vi, dice Juan, y yo le vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Es un testimonio de alguien que nació y vivió para identificar, para señalar, para presentar claramente al Hijo de Dios. ¿Crees eso? ¿Crees esto? Seguramente en este salón hoy algunos creen, algunos no creen, yo no lo sé. Dios lo sabe. Dios conoce tu corazón. Él sabe si crees en esto. Lo que tú y yo sabemos hoy por testimonio de la palabra es que si creemos en Él, tenemos vida eterna.
pero que si rehusamos creer en Él, no veremos la vida, sino que la ira de Dios estará sobre nosotros. ¿Crees? Yo te ruego que creas. Yo te ruego que veas en Jesús al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que tiene poder para quitar tu pecado. Eso que te impide, eso que te estorba, eso que tú sabes que te hace indigno delante de la presencia de Dios. El Señor Jesucristo vino a eso, sabiendo tu necesidad y mi necesidad, sabiendo la profundidad a la que habíamos caído por nuestro pecado. Él vino dispuesto a pagar el precio. Y lo hizo. Y Juan dio testimonio de él. Y yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Ahora, la última parte de nuestro mensaje hoy, ya que hemos visto cómo Juan dio testimonio de Jesús y lo que es Jesús. Lo que es Jesús. Uno que está sobre todos. Uno que tiene la mayor dignidad, de tal manera que somos indignos, pero uno también que nos amó tanto, que se ofreció a sí mismo como sacrificio, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Uno que es el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne. ¿Y qué tiene que ver esto con nosotros? A partir del momento en que creemos, tiene que ver todo, porque así como Juan dio testimonio de Jesús, así tú y yo podemos hacerlo. Y necesitamos hacerlo. Vamos por favor, lámina 11, a Juan 1, 35 a 42. Yo aquí puedo ver algo como una dinámica del discipulado. No sé si decir una dinámica del evangelismo, quizás sí, pero por lo menos una dinámica del discipulado. La primera porción, estamos en 1 Juan 35, dice así: el siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Ahí está. Ahí está la dinámica, hermanos. La dinámica del discipulado. Yo, estando con mis discípulos, teniendo gente, hablándoles de Cristo, luego señalándoles a Cristo, diciendo: miren, Él es Cristo. No me vean a mí creyendo que yo soy el maestro, es lo que seguramente decía Juan. A él lo consideraban un maestro, pero él dice aquí, él les señaló: miren, él es Jesús. ¿Y cuál es el resultado de los discípulos? Dice ahí, lo vieron y le siguieron. Esa es una dinámica muy simple. Yo hablo de mi Señor, paso tiempo con mis discípulos, ellos ubican al Señor y siguen al Señor. La continuación del pasaje dice: y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron donde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. ¿Y qué hizo Andrés de inmediato? Halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y esta dinámica continúa y continúa, y de hecho continuó hasta nuestros días. Así empezó. ¿Saben que me puse a pensar? Juan seguramente fue el primer testigo ocular de Cristo Jesús, identificado como el Hijo de Dios, que empezó a discipular a alguien con un fruto increíble. Él presentaba a Cristo, sus discípulos, en lugar de seguirlo escuchando a él, dijeron: bueno, ya nos dijiste cuál es el verdadero, ya nos dijiste quién es el Hijo de Dios, quién es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Muchas gracias, Juan, nos vemos, yo voy y sigo a Jesús. Eso es lo que nosotros quisiéramos,
que aquellas personas a las que les compartimos de Cristo vieran realmente a Cristo y siguieran a Jesús. Porque esas personas luego, por la vida que van a recibir, van a hablar de Cristo a otros, y aquellos otros también van a creer y van a seguir hablando. Y eso es lo que nuestro Dios quiere, hermano, que tú y yo compartamos el gran tesoro que Él nos ha dado, que no es un tesoro material, físico, es un tesoro espiritual, es vida, es la vida lo que Él ha venido a dar. Aquella luz verdadera venía a este mundo, y la luz, dice, era la vida de los hombres. Ese es el Señor Jesús. Necesitamos, la última lámina, pasar tiempo entonces. Esa sería la dinámica, ¿no? Ese sería el desafío y la invitación para ti y para mí. Necesitamos pasar tiempo con nuestros discípulos, por llamarlos de manera semejante a la Escritura. Pero esos discípulos, ¿quiénes son? Tus amigos y mis amigos, tus familiares, tus compañeros de trabajo, tus vecinos, alguien a quien estás presentándole a Cristo Jesús. No una religión, no una iglesia, no una doctrina, estamos presentando a Cristo Jesús. Necesitamos tener la mirada en Jesús, porque dice, estaba Juan y vio a Jesús y dijo, miren, ahí está el Cordero de Dios. Necesitamos mostrarlo claramente a nuestros discípulos. Sin duda, ellos serán atraídos por Jesús y seguirán a Jesús. Y lo más interesante de todo, ¿saben qué? Es que la obra y el resultado no depende de ti y de mí. Andrés y el otro discípulo, ¿qué pasó con ellos? Dice el relato, pasaron todo un día con el Señor. Y cuando salieron, tenían vida. Dice, ¿saben qué? Hemos hallado al Mesías. Imagínate todo lo que el Señor les compartió durante esa noche y durante todo ese día. Cómo les ha de haber abierto las Escrituras para que conocieran desde la ley de Moisés, pasando por los profetas, los salmos, todo lo que de Él dice la Escritura. Y entonces Andrés y el otro discípulo conocieron a Jesús, por Jesús mismo. Entonces ellos serán atraídos por Jesús, pero Jesús se revelará a ellos como el Cristo, como el Mesías, como el Hijo de Dios. Nosotros y nuestros discípulos entonces daremos testimonio a otros de que hemos hallado ¿a quién? Al Mesías, el Verbo que se hizo carne, el Creador de todas las cosas, en quien está la vida, quien es la luz verdadera que alumbra a todo hombre, aquel que da la potestad de ser hecho Hijo de Dios si creemos en Él. Aquel que es el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquel cuya dignidad es sobre todos. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Hijo de Dios. Eso es lo que necesitamos compartir, hermanos. Eso es lo que nuestros amigos, nuestros seres queridos tienen que saber. No nos confundamos pensando que, mira, que ellos conozcan lo que yo sé como algo intelectual. Mira, yo quiero que ellos conozcan el bonito edificio en donde yo me reúno. Eso es secundario. Eso es punto y aparte. Necesitamos presentar a Jesús. A Jesús, porque en Él está la vida. Porque Jesús es el Verbo que es Dios y se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y que a su tiempo se ofreció para morir en la cruz, para pagar el precio. Dijo, Padre, no hay problema, yo me ofrezco voluntariamente. Y aunque todos los hombres y mujeres de este planeta en toda la historia son merecedores del castigo eterno por su pecado, por su rebelión, por su desobediencia, yo estoy dispuesto a pagar por ellos. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.